comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Desde los apóstoles de Jesús hasta los predicadores más famosos de nuestro tiempo, pasando por toda la historia del cristianismo, que muchos hombres y mujeres de fe han llevado a cabo, incluso al precio de sus vidas, la misión. En toda la Iglesia de Jesucristo ha sido y sigue siendo la misma: anunciar el Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La Gran Comisión, capítulo 2. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 14 al 20. Antes de su ascensión, el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos que fueran por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos de todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. De hecho, detalló cuál había de ser la hoja de ruta que deberían de seguir sus discípulos. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Es evidente que el Señor enfatizó en repetidas ocasiones que el Evangelio debía ser predicado hasta el último rincón de este mundo. Sin embargo, como en muchas otras ocasiones después, llegó el momento en que la iglesia primitiva se quedó atascada en Jerusalén
y solo fue por causa de la persecución que el Evangelio llegó a proclamarse fuera de los límites de Judá. Sabemos por experiencia que es fácil perder de vista esta visión misionera. Con facilidad podemos llegar a estar tan ocupados dentro de 1001 actividades dentro de la propia iglesia local que olvidamos nuestra responsabilidad con los perdidos que están afuera. Pero una iglesia que se limita a mirar hacia adentro ha perdido su razón de ser en este mundo perdido, y además está desobedeciendo el mandamiento de Dios. Es muy probable que la mayoría de nosotros no podamos ir al otro extremo del mundo a predicar, pero siempre tendremos oportunidades a nuestro alrededor que debemos aprovechar. En relación con el alcance de la misión, puede ser interesante considerar la diferencia que había entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en cuanto a la misión que le fue encomendada al pueblo de Dios bajo cada pacto. Por ejemplo, no encontramos ningún mandamiento explícito para que los israelitas fueran a las naciones para predicarles la ley de Dios. Es cierto que se esperaba que las naciones escucharían la palabra de Dios y se interesarían por ella, viendo los elevados principios allí expuestos. Pero no hay indicios de que Dios hubiera tenido la intención de que los israelitas viajaran a otras naciones para desafiar la adoración de otros dioses y para llamarles al arrepentimiento y a la fe en la simiente prometida a Abraham. En realidad, se esperaba que en el antiguo pacto las naciones fueran hasta Jerusalén y allí visitaran el templo de Dios. De hecho, esto es algo que está profetizado y todavía no se ha cumplido. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Pero como ya hemos tenido ocasión de ver, en el Nuevo Testamento hay un cambio radical en cuanto a la misión de la Iglesia en el mundo. A los cristianos se nos manda expresamente que vayamos a las naciones a predicarles el Evangelio. Hemos de notar que el Señor Jesucristo fue el primer misionero en este sentido que ahora estamos considerando. En el mismo comienzo de su ministerio público, estando en la sinagoga en su pueblo Nazaret, leyó una porción de las Escrituras que anunciaba el carácter misionero del Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Evangelio de Lucas capítulo 4 versículos del 18 al 21. A partir de ese momento, encontramos a Jesús llevando el mensaje del reino de Dios a todas partes, incluyendo varios viajes por los países limítrofes con Israel. Y de la misma manera, cuando llamó a sus discípulos, lo hizo también con la intención de que ellos mismos llegaran a ser pescadores de hombres. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 17. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres.
Es cierto que durante un periodo de su ministerio, tanto él como sus discípulos se limitaron de forma deliberada a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero con esto nunca quiso decir que no tuviera interés o excluyera definitivamente al resto del mundo. Era una cuestión de prioridades, como más tarde explicó el apóstol Pablo. Al judío primeramente y también al griego. Romanos capítulo 1, versículo 16. De hecho, Jesús tuvo diferentes encuentros con personas gentiles y no dejó de admirar su fe. Incluso cuando visitó la región pagana de Decápolis, al otro lado del mar de Galilea, liberó a un endemoniado que estaba poseído por una legión de demonios y después de eso lo envió como el primer misionero entre los gentiles. Le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Evangelio de Marcos capítulo 5 versículo 19. Incluso anuló las distinciones alimenticias que constituían el mayor obstáculo para que un judío pudiera relacionarse con un gentil. Algo que el Señor le tuvo que volver a recordar a Pedro años después, cuando Dios se disponía a comenzar la extensión del Evangelio entre los gentiles. Pero si bien era necesario dar prioridad a la nación judía, su persistente rechazo hizo que finalmente fueran desechados y que en su lugar el Señor se dirigiera a los gentiles. Jesús anunció esto justo antes de su muerte, cuando el conflicto con las autoridades judías había llegado a su clímax. Fue entonces cuando contó la parábola de los labradores malvados, en referencia a las autoridades de la nación judía, anunciando su veredicto final. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Evangelio de Marcos capítulo 12 versículo 9. De esta manera Jesús señaló el final del monopolio del pueblo judío sobre la viña de Dios, dando lugar así a que otros fueran llamados a servir a Dios en su reino. Por esa razón, a partir de la ascensión de Jesús, sus discípulos continuaron esta labor misionera que había emprendido el Señor. Pero a diferencia del antiguo pacto, en el que se esperaba que las naciones acudieran al templo en Jerusalén para su adoración, ahora la Iglesia es enviada hasta lo último de la tierra, con el fin de hacer un llamamiento universal a todas las naciones para que vayan a Cristo con arrepentimiento y fe.